Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de Morning Meeting del lunes 3 de diciembre de 2018. Por favor, como siempre, si me podéis confirmar audio y vídeo. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con un ligero barrido sobre los principales selectivos europeos y americanos, viendo sus perspectivas técnicas, el optimismo, ¿no?, que estamos viendo en la apertura del mercado. Luego ya pasaremos a hacer un análisis, en este caso, bueno, pues un tanto más macroeconómico, posibles catalizadores que tengamos, y luego ya pues terminaremos viendo lo que es un apartado de principales commodities y divisas, ¿de acuerdo? Como siempre, vamos a empezar con el selectivo alemán. Fijaros en este caso como prácticamente, bueno, pues teníamos ese retesteo en el rango en torno a los 11.100 puntos aproximadamente de las últimas jornadas. Incluso parecíamos que podíamos perder, ¿no?, esa parte, ese tramo más bajo de ese canal alcista. Pues bueno, tras la reunión de este pasado fin de semana del G20, tanto Alemania como Europa como América, pues hemos aperturado con fuertes ascensos del entorno del 2%. Fijaros en este caso como, bueno, lo que tendríamos que plantearnos en un primer momento es la búsqueda, ¿no?, en este caso, del tramo más alto del canal, que comprendería esa tendencia de corto plazo bajista dentro de un canal, una formación de medio y largo plazo alcista, ¿de acuerdo? Por tanto, el objetivo para trabajar en la jornada, evidentemente, estaríamos hablando de aproximarnos a las cotas del entorno de los 11.700, 11.800 puntos. Evidentemente hemos tenido un fuerte gap de apertura y sería sensato ver alguna leve corrección en los mercados. Incluso no creo que la posibilidad de cerrar todo ese gap que hemos visto, pero sí algún retesteo que pudiera llevarnos a reducir pues en más de medio punto, de en torno a un punto porcentual, dada la fuerte apertura que hemos tenido, sobre todo en Estados Unidos. Pero bueno, en cualquier caso, obviando un poco que pudiéramos encontrarnos con una ligera corrección durante la jornada de hoy, durante las posteriores horas, evidentemente el objetivo que vamos a trabajar es de largo plazo, ¿no? En este caso, los datos macro, bueno, pues confirmaban, ¿no?, esa pequeña ralentización que estamos viendo en la economía, también afectada evidentemente por el tema tarifario, ¿no?, de Estados Unidos y China, problemas también con el crudo, sus incrementos en la producción, reducciones en la demanda. Bueno, pues esta serie de factores sí que estamos viendo que empiezan a pasar un poco de factura a la economía. Lejos, desde mi punto de vista, de ver realmente correcciones dada pues a una posible crisis, ¿no?, como se incluso ya ha llegado a comentar, o una ralentización relevante, sino que lo que estamos viendo más que nada es una desaceleración y con varios factores de por medio que han, en este caso, motivado, ¿no? En cualquier caso, ciñéndonos al aspecto más técnico, trabajaríamos posiciones largas hacia los 11.800 puntos. En este caso, una zona de stop loss sensata sería prácticamente los 11.350. Podríamos valorar aquí una estrategia o no, incluso ajustándolo más, un posible cierre del gap, ¿no?, un acercamiento a los 11.400 puntos sería sensato. Hablamos de 150 puntos de manera negativa, de pérdida de stop loss, por, en este caso, un ataque en un primer momento a los 11.800, ¿de acuerdo? Prácticamente hablamos de 250 puntos negativos, una estrategia prácticamente de 2 a 1. No llega a serlo, pero bueno, se queda ahí bastante próxima. Ya os digo, aunque a lo largo de la sesión de hoy podamos ver algún leve retesteo en los niveles actuales o incluso alguna ligera corrección, creo que de cara a las próximas sesiones sí vamos a ver una mejoría generalizada tanto en Europa como en Estados Unidos y por tanto podríamos aprovecharlo. De hecho, el objetivo principal que vamos a trabajar va a ser los 12.000 puntos. Marcamos los 11.800 como punto relevante para plantearnos ver cómo llegamos, ¿no?, si cómo de agotada quizás llegue la tendencia a ese nivel, pero bueno, en este caso es el activo más, en este caso la tendencia más clara que podamos valorar, ¿de acuerdo? Como hemos comentado, posibles zonas de vuelta a los 11.400 aproximadamente para colocar el stop loss. Posibilitamos, bueno, pues algún acontecimiento extraordinario y una pérdida en este caso de las plusvalías con las que hemos iniciado la sesión o fuertes correcciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, un poco lo que vamos a buscar, lo que vamos a, en este caso, intentar ver es un ataque a esos tramos más altos dentro de, bueno, pues como comentamos, esta tendencia alcista de largo plazo y atacar el tramo más alto del canal de la tendencia bajista de corto plazo, ¿de acuerdo?
Para España el comportamiento es diferente. Lo que vemos más de medio plazo es esa tendencia bajista, a diferencia del DAX, y no encontramos tanto una tendencia clara, ¿no?, de largo plazo, sino más que nada un rango lateral. En cualquier caso, punto clave, fijaros, los 9.000 puntos. Nos hemos aproximado la semana pasada en alguna ocasión. Lo hemos rebasado un poco, hemos vuelto a retestear esos niveles. Está siendo una zona bastante clave. Ahora mismo nos encontramos en los 9.200, estamos ya, digamos, a punto de abandonar esos rangos más críticos. Y lo mismo, ¿dónde podemos colocar el stop loss? Pues con una claridad bastante notable. Por debajo del rango de los 9.000 sería un aviso totalmente de que estamos fuera de mercado. Tendríamos que hablar de prácticamente unos 220 puntos si trabajamos una estrategia de más de medio plazo, por contra de valorar unos 9.500 puntos de atacar ese tramo más alto, ¿no? Estaríamos viendo unos 250 puntos en tono negativo y unos 250 puntos en el aspecto positivo, ¿no?, de stop loss. ¿Qué podemos hacer? O para trabajar quizás una estrategia en este caso más ajustada, fijaros. Lo que podríamos valorar sería un cierre parcial, ¿no?, de ese gap, un ataque a la zona de los 9.100 puntos. Fijaros cómo coincide, ¿no?, con los retesteos de la semana pasada en varias ocasiones. Un cierre parcial de ese gap. Hablaríamos eso, unos 100 puntos ahora mismo en negativo y en positivo lo mismo. Lo que vamos a buscar sería el ataque a los 9.400, ¿de acuerdo? Por ajustarlo un poco más. Bueno, pues estamos hablando en este caso lo mismo, ¿no?, de 150 puntos positivo, incluso, bueno, prácticamente serían casi 200 por 100 puntos en negativo, ¿de acuerdo? O sea que aquí también habría otra estrategia relevante, ¿de acuerdo?, que podemos aprovechar en el selectivo español, siempre y cuando comentarlo. O sea, no vemos por de momento rupturas claras por encima del rango de los 9.500 puntos, ¿de acuerdo? O sea, vamos a ver también el conocido como rally de final de año. Si, bueno, pues vemos que hay ese conocido rally, se llega a dar, estamos ya apurando las últimas semanas del año. Y en cualquier caso, bueno, pues que la reunión del G20 pues haya sentado de manera positiva a los mercados sería evidentemente bastante bueno. En el caso de Francia, me preguntáis un segundito si uso velas las ordinarias o Heikiashi. Yo utilizo las velas ordinarias, ¿de acuerdo? Las que en este caso, bueno, pues te van a propiciar en cualquier caso más información del precio de la cotización, ¿de acuerdo? Tanto máximos, mínimos, en este caso, bueno, pues también la formación de la vela alcista bajista, ¿de acuerdo? Seguimos con Francia, lo mismo, prácticamente pues lo que vamos a ver a lo largo de toda Europa, ¿no? Hemos dejado un poco de lado las zonas de soporte, los retesteos de los niveles inferiores, nos adentramos dentro de ese rango lateral, otra vez comprendido entre el rango de los 5.000 y los 5.500. Lo mismo, el objetivo que trabajamos para Francia sería de entorno, siendo más sensatos, de los 5.000 no llegar a los 5.200, un poquito por debajo, veríamos ya una zona de retesteo relevante, son los 5.170, 5.180. Por el contrario, lo mismo, un cierre parcial de ese gap, una pérdida del rango de los 5.050 puntos, nos daría abandonar la posición. Hablamos de 50 puntos en tono negativo, por prácticamente no llegaría a unos 70 puntos en aspecto positivo, 70-80 puntos, ¿de acuerdo? Incluso si buscamos esos niveles más claros de zonas que actuarían como soporte, antiguas zonas de resistencia, hablaríamos de un ataque a los 5.200 puntos. Creo que eso nos va a quedar un poquito más lejos, sino bueno, vamos a ser más sensatos, a trabajar los 5.150, 160 puntos y así, bueno, pues vamos valorando también evidentemente la evolución de la cotización, si se empieza a agotar la tendencia y demás, ¿de acuerdo? Y lo mismo, plano negativo, pues lo que comentábamos, ¿no? Una pérdida del soporte de los 5.050, pues lo mejor es en este caso abandonar la posición, ya que, bueno, pues estaremos retesteando en los niveles inferiores, cuestión que no nos interesaría, ¿no? Estamos viendo que prácticamente el canal que se formaba lo perdíamos en un par de ocasiones. Las últimas semanas hemos visto esas fuertes correcciones que nos hacían perder hasta los niveles de soporte más claros. Bueno, pues ahora mismo nos adentramos dentro de ese canal lateral y esperemos que continúe por lo menos hasta los rangos intermedios del canal, ¿de acuerdo? Es decir, ataques a la zona de cara a futuras jornadas de los 5.200, 5.300 puntos, ¿de acuerdo? Reino Unido parecido, ¿de acuerdo? También gap alcista,
En este caso hay que sumarle la incertidumbre del Brexit, eso le pasa factura, evidentemente. Puede ser que le cueste un poco más al selectivo inglés apreciarse. Pero bueno, básicamente estamos a un nivel más o menos de resistencia bastante claro. En este caso sí que quizás me esperaría un poco para aperturar los largos, ver que hay una ruptura clara y una vez la encontremos, pues ya sí que plantearnos atacar la zona de los 7.200 puntos. Pero ya os digo, por el momento quizás aquí mantener un poco más la calma, ver esa digamos, punto de resistencia, una ruptura clara y abrir los largos, porque si no lo que podemos ver es un corto hacia los 7.045 puntos. Lo veo más improbable, creo que sí que se va a romper, pero bueno, simplemente esperar una confirmación, aunque perdamos algo de plusvalía y ajustamos el stop loss por debajo de esa zona de resistencia, ¿de acuerdo? Italia más de lo mismo, apertura gap alcista, en este caso sí que corrigió un poco, cede posiciones tras la apertura. Lo mismo, tenemos la incertidumbre de si qué va a pasar con sus presupuestos, en este caso parece también que va a haber más volatilidad en este selectivo. Por lo tanto, sí que aquí quizás es posible ver un acercamiento otra vez a la zona de los 19.040 puntos, más claro que a la zona de los 20.500. Por tanto, en cualquier caso, aquí sí que tendríamos que trabajar con stops bastante ceñidos y buscando sobre todo movimientos de más corto plazo. Yo en este caso, fijaros, quizás me vería muy sensato pues un acercamiento al rango de los 19.300 puntos más que al de los 20.000, en este caso romper el rango de los 20.000. Casi que con la incertidumbre que está habiendo, las posiciones cortas en Italia podrían ser bastante más factibles que trabajar posiciones largas. O sea que bueno, en este caso quizás un stop loss en los 19.800 y una zona objetivo de los 19.300, 350 podría ser sensato, ¿vale? Hablamos de prácticamente 200 puntos de positivo. Veríamos nuestro take profit en los 19.358 haciendo un corto y una zona de stop loss, los 19.900 no llegaría. O sea, llegaríamos en este caso, si le ajustamos un poco más, pues otros 200 puntos prácticamente en este caso, de stop loss. O sea, una estrategia bastante dinámica y ya os digo, yo apostaría más por las posiciones cortas en Italia con la incertidumbre de que no se terminen de aceptar los presupuestos que de ver largos y atacar la zona de los 20.500. Y bueno, como resumen de toda Europa tendremos el Eurostoxx también, fuerte impulso alcista. De todos, el que más se ha notado ha sido en el selectivo alemán, en el DAX. Rompemos esa pequeña resistencia, creo que es buen momento para lanzar largos. ¿Queréis en este caso ajustarlo más? Valoramos la llegada a los 3.250, veríamos una operativa bastante con una probabilidad bastante pequeña, unos prácticamente 20 puntos. Quizás nos interesaría más aguantarla a próximas jornadas, no trabajar los 3.280 puntos y trabajar un stop loss de vuelta a pérdida de la resistencia de los 3.206 aproximadamente, ¿de acuerdo? O sea, valoramos lo mismo, prácticamente unos 50 puntos de tramo positivo por unos 30 puntos de tramo negativo. O sea que también nos podría ser interesante la estrategia. Bien, vamos ahora con los americanos, que aquí en este caso la apertura ha sido todavía más notable alcista. Fijaros, el Dow Jones, rompemos los 25.000, nos metemos en los 26.000 puntos, un increíble gap alcista. Estrategia a seguir, bueno, yo en América lo he comentado, la estrategia a seguir mía son estrategias de cara a ataque de máximos, estrategias de medio plazo. Si queréis trabajar algo en más corto plazo, lo más sensato sería ver los 26.200 en pocas jornadas, con un stop loss por debajo del rango de los 25.950 puntos. De acuerdo, aquí veríamos la estrategia bastante clara, pero bueno, en términos generales, posiciones largas en Estados Unidos. El Dow Jones sorprende siendo el mejor de los tres principales selectivos. Objetivo, pues unos prácticamente hablaríamos de casi 200 puntos arriba, por contra de ver en este caso pues unos 70 puntos abajo. Perdón, 100 puntos prácticamente, un poco más, 80 puntos de minusvalía. Ahí estaríamos viendo una buena estrategia, jugando en esa zona de, bueno, pues ver aquí una aproximación al retesteo de los 26.200 puntos.
Standard & Poor's, más de lo mismo, rompemos resistencias relevantes, en este caso el objetivo todavía más ambicioso, los 2.800 puntos, queda bastante recorrido, podríamos ver algún retesteo en los niveles intermedios, un buen momento para trabajar largos y una pérdida de los 2.780 puntos nos denotaría, bueno, pues que pudiéramos estar entre otra vez correcciones relevantes, por tanto en este caso muy pendientes porque a pesar de que podamos llegar a ver esas correcciones, yo creo que la estrategia es más de medio plazo y es un ataque a la zona de máximos, en el caso de Estados Unidos, con mucha más confianza que en Europa. Y el Nasdaq lo mismo, de todos es el que peor comportamiento presenta, también es el que más se ha apreciado, ¿no? El componente tecnológico lo ha pasado un poco, lo ha pasado peor que el resto, ¿no? Prácticamente. Y lo mismo para corto plazo si queréis, ataques a la zona de los 7.220, habríamos de 100 puntos. Nivel de corrección, otros 100 puntos, los 7.036, ¿vale? Una estrategia 1 a 1. Y en este caso lo mismo. Trabajar zona de largos, de medio plazo, estrategias más claras alcistas en la renta variable estadounidense. Luego, bueno, vamos a pasar a lo que es el apartado más macro. Y luego ya terminamos con las divisas y las principales commodities. Bueno, foco de atención, como hemos comentado, reunión del G20, resultado positivo, un aplazamiento de 90 días para tomar decisiones entre Estados Unidos y China, un acercamiento de posturas. Yo realmente no lo veo tan claro, creo que hay mucho humo detrás de estas palabras o de estas noticias, creo que realmente incluso China lo termina de dar por hecho de que Donald Trump sí va a incrementar los aranceles en los bienes, en este caso, que se importan del país asiático. Las fuentes del gobierno chino lo confirman también, a pesar de esta tregua que estamos viendo. Pero bueno, a los mercados han entrado bastante bien, pues hay que aprovecharlo, ¿de acuerdo? Lo cual no quiere decir que pudiéramos ver alguna corrección otra vez en la renta variable, aunque ya digo que el trasfondo de todo es volver a ver, desde mi punto de vista, en el cara del medio plazo, ataques a la zona de máximos, más medio que largo. Seguimos con la incertidumbre en Italia, parece ser que sí que lo aceptaban, veremos a ver también cómo queda. El Brexit, estamos pendientes de ver si hay una aceptación del Parlamento británico en este caso del acuerdo con Europa. Y en cuanto a los datos macro, bueno, pues la Reserva Federal ha bajado las expectativas de cada subida de tipos el año que viene. Para la jornada de hoy tenemos el PMI manufacturero de China, que ha salido levemente mejor de lo esperado. Vamos a tener ahora a las 10, tendremos el de Alemania, también tendremos el de España, Italia, etcétera, países de la Unión Europea. También el de Reino Unido y ya por la tarde el de Estados Unidos, ¿de acuerdo? O sea, lo que destacamos en la jornada de hoy es la presentación de los PMIs, que se esperan no, ligeramente por debajo o ligeramente por arriba, pero bueno, muy ajustados a los datos conocidos del mes anterior. Para el martes, pues ya tendríamos tipos de interés en Australia, declaración del gobernador del Banco de Inglaterra, en este caso el PMI del sector de la construcción. Nos iríamos ya el miércoles con datos en Australia de PIB, declaraciones de Mario Draghi, primera de la mañana, PMI en este caso Gran Bretaña, de servicios, las nóminas no agrícolas, en este caso en Estados Unidos, y el no manufacturero, tenemos hoy el manufacturero y el miércoles el no manufacturero también de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Comparecerá el presidente de la Reserva Federal y los inventarios de crudos como todos los miércoles a las 4:30, ¿de acuerdo? Con una leve mejoría en cuanto a los recortes de producción. Para el jueves, pues va a ser un día bastante más tranquilito, quizás centrados en Canadá, en su PMI y declaración de el gobernador de su país. Y el viernes, bueno, pues ya tenemos en este caso declaraciones del presidente de la Fed, las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo, dato muy importante en este caso, que se espera un resultado igual que el mes anterior, y poco más, ¿de acuerdo? O sea que el viernes va a ser prácticamente el día de Estados Unidos en cuanto a las referencias macro. Tenemos una semana bastante completa, sobre todo con los PMIs, con los datos también algunos de IPC, datos de empleo, y luego ya pues intervenciones de los principales, ¿no? Gobernadores o representantes de los bancos centrales de los países y también en este caso
de la Reserva Federal. Y bueno, en cualquier caso, si lo valoramos también en el aspecto de las divisas, vemos también, vamos a ver, fijaros cómo el euro libra, como comentábamos, llegaba al tramo más alto de 0,89, veíamos alguna corrección. Podríamos ver posiciones cortas de 0,872, creo que sería una buena estrategia dentro de este rango lateral en el que se están moviendo las dos divisas. El euro se ha visto fortalecido en las últimas jornadas, el dólar ha cedido, la libra se mantiene bastante volátil, con bastante incertidumbre, por lo tanto algún movimiento, ¿no?, en este caso de fortaleza podríamos ver frente al euro, pues en este caso sobre todo si al final el acuerdo pues vemos que sigue adelante, ¿de acuerdo? O sea, podríamos ver un fortalecimiento de la libra frente a las principales divisas. Fijaros en este caso como en el caso de Estados Unidos lo mismo, ¿no? Se fortalecía levemente hacia los 1,279 y lo mismo, creo que si hay una aceptación del acuerdo para el Brexit, podríamos ver un fortalecimiento de la libra y atacar los tramos más medios, ¿no? Incluso hacer aproximaciones al rango de 1,30 sería bastante sensato, ¿de acuerdo? O sea, ojo a la libra, que si hay acuerdo va a haber recuperación tanto frente al euro como frente al dólar. El dólar y el yen, el comportamiento bastante complejo, ¿no? Cuando hay incertidumbre en la renta variable, luego ya se relajan en este caso las tensiones y se derivan a otro tipo de divisas. Hemos visto cómo corregía un poco en las últimas jornadas frente al dólar. Y lo mismo, vamos a ver si perdemos los 1,13, hablaremos de luego ya posiciones hacia los 1,19 aproximadamente. En cualquier caso, pues lo que destacamos es el rango un poco lateral, ¿no? En el que no hay ninguna claridad, una tendencia clara. Por lo tanto, bueno, pues podríamos ver en este caso continuar con las posiciones cortas, con esta tendencia en muy corto plazo bajista, ver los objetivos de los 1,11320 prácticamente, sería sensato, zona de stop loss 11350, ¿de acuerdo? O sea, estaríamos hablando de 20 puntos en lo negativo por prácticamente unos otros 20 puntos, 30 en lo positivo, ¿de acuerdo? O sea, que aquí veríamos también alguna operativa bastante interesante. Si nos vamos al euro dólar, al principal en este caso, vamos a ver, aquí lo tenemos. Fijaros, veíamos los mínimos del euro dólar en 1,12. Tras la intervención de Jerome Powell, en el que relajaba tensiones, el dólar perdía fuerza y el euro se recuperaba. Objetivo en este caso, ver al euro meterse otra vez dentro del rango de los 1,14, los 1,15, sería lo sensato. O sea, aproximaciones a los 1,14,8 sería nuestro punto más clave. Yo de este caso sí que trabajaría posiciones largas del euro frente al dólar, más aún teniendo en cuenta que las expectativas en las subidas de tipos para el año que viene se han relajado bastante y lo que se busca es otra vez apreciaciones en la renta variable estadounidense. Tuvimos ese primer arranque el viernes cuando nos decía el jueves la Reserva Federal que se iban a relajar las tensiones. Veíamos ese primer empuje alcista de la renta variable americana. Con el acuerdo de Trump, el posible acuerdo de Trump, vemos un segundo impulso y el dólar vuelve a ceder, ¿de acuerdo? Por tanto, en este caso, el objetivo que barajaríamos sería meternos en el rango de 1,15, todavía muy precipitado. Por lo tanto, vamos principalmente a buscar los 1,14,8, 1,14,6, ¿de acuerdo? Como tratamos objetivos, o sea, posiciones largas para el euro, zona de stop loss, pues fijaros, estaríamos hablando de prácticamente 21 puntos, ¿de acuerdo? No, una diferencia de prácticamente 40 puntos, desde los 1,13,21 hasta los 1,13,68. Y el objetivo en este caso, fijaros, ¿no? 1,1368, 1,1489, más de 100 puntos de beneficio. O sea que en este caso la estrategia nos interesa posiciones largas en el euro dólar. El crudo en este caso ha tenido un comportamiento bastante pésimo las jornadas anteriores, rompiendo esa tendencia de medio plazo alcista, perdiendo soportes relevantes, aguantó por debajo de los 62 dólares, incluso los perdió en algún momento. En este caso lo más sensato sería volver a mantener posiciones largas, lo hemos comentado en un par de ocasiones, a pesar de que ha seguido corrigiendo, pero en cualquier caso el objetivo de la OPEP sigue manteniéndose en una producción por el rango cercano a 80 dólares. Ya ha dicho Trump que Canadá va a reducir la producción, parece que es una imposición suya, pero en cualquier caso de cara al medio plazo abogamos porque la cotización vuelva al nivel de los 80-75 dólares en media, ¿de acuerdo? Por tanto, buen momento también para aprovechar largos, evidentemente. No podemos descartar correcciones de manera inminente porque, bueno, estamos viendo presiones bajistas en muy corto plazo con una
un nivel de presión muy alto, perdiendo soportes muy claros y eso evidentemente pues es bastante relevante, ¿no? Aún así, si tomamos el objetivo de la OPEP de cara a medio plazo sería abogar por posiciones largas. En cualquier caso, estoy muy ajustado, creo que lo más sensato sería un stop en 58, un primer objetivo de 70, ¿de acuerdo? Para lo que es el stop loss. Luego también ya, por último, tendríamos lo que es el oro. En este caso, fijaros cómo me sorprende que con la calma que ha vuelto la renta variable, el oro debería haber cedido posiciones y lejos de ello se ha apreciado hacia los 1.230 puntos, 30 dólares la onza, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viendo un comportamiento tanto errático dentro de este pequeño rango lateral que se formaba, al igual que vimos en este caso. Por tanto, creo que lo que podríamos ver aquí sería, en este caso, una aproximación a esa zona de resistencia y luego ver alguna corrección hacia los 1.218. O sea, aguantar hasta mantenernos un poco al margen del petróleo y una vez llega a la zona de resistencia, yo creo que no lo vamos a conseguir romper, apostar por cortos hacia los 1.218 puntos. ¿De acuerdo? O sea, eso sería, en este caso, la operativa más sensata que podríamos ver. Y como siempre, por último, mostraros algo que es bastante relevante, la volatilidad y el precio del bono americano. Vemos alguna leve caída en el precio, en la cotización del precio, quiere decir que la TIR vuelve a repuntar. Si el precio del bono americano cae, tiene un comportamiento inverso. Y se reduce la volatilidad con la tranquilidad en la renta variable. O sea, GAP también, fijaros, en el índice que mide la volatilidad, el índice conocido como el índice del miedo. Por tanto, bueno, es aspecto positivo. Vemos sobre todo en el plano de la volatilidad, ¿de acuerdo? Nos vendría bien una relajación de la volatilidad y una estabilidad en los mercados de renta variable con un continuo crecimiento. Como siempre también, si habéis tenido cualquier duda, cualquier cuestión que queráis ya comentar de manera más puntual, tenéis el teléfono de aquí de la oficina, podéis poneros en contacto con cualquier compañero de la firma y os resolvemos las dudas en un momento, ¿de acuerdo? Espero que tengáis un muy buen día de trading y bueno, pues mañana seguiremos con estas jornadas de morning meeting comentando el mercado, ¿de acuerdo? Un saludo desde las oficinas de XTB.